Jóvenes ilustres, nuevamente nos vemos por esta vía. Espero que se encuentren bien, vayan caminando con pasos firmes en este tema, en esta materia de lingüística, por el cual podemos ir comprendiendo, describiendo quiénes somos, hacia dónde queremos ir, pero sobre todo la forma como podemos de entender y comprender el mundo, el ámbito educativo, el ámbito pedagógico, diferentes ámbitos donde cada uno se vaya desarrollando. Precisamente dentro de esta concepción viene lo que se va a llamar el mundo simbólico. Esta concepción lo tomo de un antropólogo de la FES Zacatlán llamado Víctor Alejandro Paya, que él tiene prácticamente estudios, por ejemplo, un texto que se llama El don y la palabra, son prácticamente descripciones que hacemos. Cada uno de estos, de este hombre simbólico, le damos significado a las cosas. Por ejemplo, vemos un objeto que a lo mejor para alguien no tenga significado, pero para mí sí. Precisamente ese es el mundo de lo simbólico, pero también dentro del mundo de lo mágico, pero también dentro del mundo de lo religioso. Precisamente dentro de esta concepción entra lo que se va a llamar el concepto de la fonética y la fonología. Prácticamente estas son dos palabras que van a ir abordando dentro del tema 2. Prácticamente la fonética y la fonología se vincula, se interesa por los sonidos del lenguaje verbal, por las emisiones físicas de cada sonido. Prácticamente esa es parte de la fonética, cómo expresamos a través de esa descripción de nosotros mismos, de qué forma lo podemos hacer. Vemos, por ejemplo, cuando aprendemos la lengua, una lengua distinta, el inglés, la forma como desarrollamos, lo expresamos, también tiene significados. Al igual, por ejemplo, la lengua alemana, a través de ese habla, cómo lo podemos ir organizando. Muy bien comentó en su momento el profesor, bueno, Humberto Eco, pero también Miguel de Unamuno y Hugo. Miguel de Unamuno y Hugo, este profesor, también estudioso de la lingüística, filósofo español, en su libro Amor y Pedagogía, describía precisamente que él, a través del propio lenguaje, podemos ir generando descripciones de lo que somos, pero también parte de nuestro sufrimiento humano, comentaba Miguel de Unamuno. Entonces, cada vez que uno sufre, decía Miguel de Unamuno, sabes que existes, pues precisamente esa existencia tiene que ver mucho con el habla, cómo lo vamos afinando a través de esa lengua y a través del lenguaje. Y es lo que habíamos visto anteriormente en la sesión pasada, cómo cada uno tiene su significado, pero a través y al final de cuentas se mezcla. Pues bien, parte de esa fonética y esa fonología precisamente estudia los sonidos que vamos emitiendo. Y parte de esa concepción vemos prácticamente que esos sonidos también van describiendo gran parte de lo que somos, pero también cómo podemos identificar lo que es un objeto y lo que es un sujeto. Los objetos en sí vemos que tienen cierta utilidad, se pueden utilizar, pero el sujeto no debe de ser de que se debe de utilizar. Los sujetos son fines, al igual que el lenguaje. Los objetos son medios, siempre serán medios para fines. Precisamente es lo que se va como organizando este tipo de descripciones de fonética, de fonología. Dentro también de lo que va a ser el tema 2 van a ir abordando el tema de la semántica y de la pragmática. Es decir, tanto la semántica como la pragmática se centra en el significado de las palabras y sus modos de asociación. Nos viene a la mente cuando hablamos de esta palabra de semántica, la forma de su significado, qué significado tienen esas palabras. Se nos viene a la mente, hablando de ese significado, el concepto de pragmático o pragmatismo. Viene de un profesor en su libro llamado Mi credo pedagógico, del profesor llamado John Dewey, un filósofo de la educación del siglo XX en Estados Unidos. Precisamente el pragmatismo se busca qué utilidad podemos encontrar. Precisamente esa utilidad de la semántica es buscar ese significado de lo que me está diciendo el otro, de lo que me está describiendo a nivel social y cómo prácticamente se puede ir generando. Inclusive por ahí se habla mucho de un psicólogo que lamentablemente muere
a partir ya del siglo XX, llamado el propio Vygotsky. eh, Lev Vygotsky fue un psicólogo bielorruso del siglo XX, publica varios textos sobre psicología, uno de ellos, el más emblemático, se llamó Pensamiento y Lenguaje. El propio Vygotsky hablaba sobre la zona de desarrollo próximo. Ese libro fue publicado en 1935, prácticamente la muerte del propio psicólogo ruso, que muere de tuberculosis, lamentablemente, pero nos dejó esto, es decir, primero para el propio Vygotsky, el concepto de la propia lingüística que estudia el lenguaje, decía el propio Vygotsky, primero se hace social y luego se interioriza. Vemos que dentro de los sociales existen significados, familia, religión, asociación, significados, aprendizajes, sin fin de aspectos que van envolviendo todo este punto. Entonces, si se dan cuenta, como decía, la zona de desarrollo próximo es de suma importancia conocer el significado de las palabras, que aquí entra la semántica. Lo van a ir viendo a través de las lecturas, a través también del significado. Y cuando tengan prácticamente los encuentros sincrónicos con su profesor, van a ir ahondando el significado y la interpretación de cómo prácticamente se va buscando ese significado de las palabras. Zona de desarrollo próximo, proceso social, pero también de significados. Y dentro también de estas palabras que van a ir comprendiendo, van a ir haciendo propio, es el concepto de la morfología. Y prácticamente la propia morfología entra dentro de esas ramas de la gramática que se ocupa de la estructura de las palabras. La morfología precisamente estudia esa estructura. Es decir, se acuerdan que cuando uno arma ciertos verbos, complemento directo, artículos dentro de cada una de estas palabras, se van dando cuenta de cómo tiene cierta estructura. Muy bien, dentro de esa morfología también viene una asociación. Hubo por ahí un filósofo llamado Aristóteles, fue el creador de lo que se va a llamar organón o tópicos, que a posteriori se va a llamar lógica. La lógica está estructurado por morfologías. Por ejemplo, premisa mayor, un ejemplo. Todos los hombres son mortales, premisa mayor. Premisa menor, Sócrates es hombre. Conclusión, Sócrates es mortal. Precisamente esa estructura de las palabras se ve también en lógica. A veces emitimos juicios universales negativos que no son correctos en la realidad. Si uno pone más atención en esa argumentación, te darás cuenta qué barbaridad están diciendo. ¿Por qué significa esto? Entonces, eso es precisamente parte de esa morfología, que es una rama de la lingüística que ocupa prácticamente el origen de esas palabras. Y yo creo y deduzco que va a ser prácticamente importante que se vaya conociendo este punto. Y dentro también de esa morfología surge lo que se va a llamar la gramática, que entra dentro de la categoría de ciencia que tiene como objeto de estudio a los componentes de una lengua. Sabemos muy bien que hay normativas, hay totalmente leyes por el cual se maneja prácticamente una lengua. No podemos andar inventando prácticamente, porque al final de cuentas no va a haber lo que va a ser el emisor, el receptor, el código, y prácticamente no se va a hacer posible ese canal de comunicación que le hemos ya platicado. ¿Y cómo se da ese canal? Cuando existe un otro que razona, que piensa y que describe el mundo. Sería imposible prácticamente en esta introducción del tema 2 poder hablar con claridad sobre estos puntos. Es muy difícil, pero al final de cuentas sabemos muy bien que eso es el significado del ser humano. Interpretaciones, como muy bien comentó Gadamer. Y también va a haber otra palabra sustancial que se llama prosodia. La prosodia es parte de la gramática que enseña la recta pronunciación. Sabemos muy bien que vamos por la vida no haciendo buenas pronunciaciones de lo que es nuestra lengua española, pero también si podemos estudiar otro tipo de lenguas. Por eso es importante conocer
este tipo de argumentación, pero también no se les olvide una forma también de afinar y de ampliar el lenguaje, es a través de la lectura, a través del significado de las palabras. Bien, jóvenes ilustres, me da gusto, como siempre, ir caminando en estas disyuntivas y nos veremos más adelante con otros conceptos. Me despido.